Buenas noches para todos y para todas. Nos hemos conectado a esta hora del día para tener nuevamente un encuentro con el Señor. Quiero invitarlos a que nos dispongamos para este encuentro. Soy el Padre Omar Salgado y en este segundo día de este taller de oración quiero invitarlos a que abramos la mente, el corazón y permitamos que el Espíritu Santo de Dios sea el que nos acompañe, nos dirija, nos mueva. Allí en el lugar donde te encuentras, te invito entonces para que te pongas en la presencia del Señor. El lugar donde estás, te invito para que sea Él en este momento tu mayor regalo. Cierra tus ojos, abre tus manos y pídele al Espíritu Santo de Dios que te asista. Llámalo, invítalo, que su presencia sople sobre ti y llegue nuevamente a morar en ti. Ven, Espíritu Santo, ven, ven, te estoy llamando. Ven, Espíritu de Dios, ven y sopla. Espíritu Santo, te estoy llamando. Quiero la promesa que Cristo nos dio al partir. Espíritu Santo, te estoy llamando. Quiero la promesa que Cristo nos dio al partir. Invítalo, dile que venga a tu corazón, que es tu morada, que es el lugar que tiene reservado para Él. Llámalo, clámalo, invítalo. No dejes pasar este momento sin pedir su presencia. Y dile nuevamente, Espíritu Santo, te estoy llamando. Espíritu Santo, te estoy llamando. Quiero la promesa que Cristo nos dio al partir. Espíritu Santo, te estoy llamando. Quiero la promesa que Cristo nos dio al partir. Espíritu Santo, te estoy llamando. Quiero la promesa que Cristo nos dio al partir. Ven, Espíritu Santo, lléname. Ven aquí, haz morada, toma mi corazón. Hazlo tu habitación, no salgas. Quiero que seamos uno, no salgas. Hoy lléname de ti, lléname de ti. Ven, Espíritu Santo, lléname. Ven aquí, haz morada, toma mi corazón. Hazlo tu habitación, no salgas. Quiero que seamos uno, no salgas. Hoy lléname de ti, lléname de ti. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego sagrado de tu amor. En
Envía, Señor, tu Santo Espíritu y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz de tu Santo Espíritu, concédenos que sintamos rectamente y con el mismo Espíritu nos gocemos siempre de tus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a iniciar entonces este compartir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mis hermanos y mis hermanas, gracias por acompañarnos en esta segunda noche de este taller de oración. Les comparte esta experiencia el Padre Omar Salgado. Hago parte de la Arquidiócesis de Cali, en Colombia, y también del movimiento Juan 23. Les estamos acompañando a lo largo de estos jueves para tener esta experiencia. Y quisiera entonces comenzar contándoles a los que se conectan hoy, pues qué hicimos hace 8 días, cómo hicimos este proceso y que podamos pues ir avanzando. Quiero contarles que hace 8 días miramos algunos artículos que nos hablan sobre el poder de la oración según la ciencia. Y es que varios estudios científicos comprueban que más allá de promover la relajación, orar reduce la presión arterial, los ritmos cardíacos y respiratorios. También, pues, pasando por este proceso, miramos 2 nuevos estudios que analizan el efecto de la oración sobre la salud. Esos 2 nuevos estudios, pues, presentados por Yaisa Martínez, que los podemos encontrar también allí en la red. Estos estudios, el primero muestra que el aumento de la esperanza de vida se deriva de una actividad religiosa semanal, comparable con los beneficios que genera para la salud el ejercicio físico regular o el consumo de medicamentos para reducir el colesterol. Entonces, es importante para mantener un equilibrio de nuestra salud que tengamos alguna actividad religiosa semanal, algún servicio en nuestra parroquia, en nuestra comunidad, para que tengamos ese aumento de esperanza de vida. Y el tercer y último artículo que hace 8 días compartimos fueron sobre los efectos científicos observados al bendecir y al orar, que como les decía me parecía muy interesante y sobre todo porque este estudio lo hicieron a partir de experiencias y de testimonios algunos científicos rusos y llegaron a la conclusión de que una oración es un medicamento poderosísimo. Y algunos elementos dentro de este estudio, pues que quiero rescatar y resaltar, como el del agua bendita, el de las campanas y el de la señal de la cruz. ¿Qué decíamos hace 8 días? Decíamos que la señal de la cruz tiene un efecto aún más significativo porque es capaz de eliminar microbios patógenos, no solo en el agua corriente, sino también en los ríos y en los lagos, y es más eficiente incluso que los más recientes aparatos de desinfección con radiación magnética. Entonces, la señal de la cruz tiene un efecto significativo. El poder de la bendición. Decían estos estudios que los resultados demuestran que al hacerse la oración del Padre Nuestro y la señal de la cruz sobre el agua, la concentración de bacterias dañinas se reduce cientos de veces. Entonces, el agua bendita no solamente purifica, sino que también cambia la estructura, volviéndose completamente inofensiva y capaz de sanar. Todo esto ha sido demostrado científicamente en este estudio por los rusos. Y la señal de la cruz, como les decía, pues también es importante para traer bienestar y bendición. Bueno, pues entonces vamos a ir avanzando en nuestro tema y quiero comenzar contándoles otro artículo sobre el poder terapéutico de la oración. Y este artículo nos viene a hablar de la oración y la medicina, como tratando de colocarlas en un mismo lugar de importancia, porque para la salud las dos son muy importantes. El artículo es de Manuel Peña, Manuel de la Peña, y nos dice que sin lugar a dudas la oración marca con su influencia nuestras acciones y nuestras conductas, hasta tal punto que las personas que tienen el hábito de orar viven con más paz interior, manifiestan una tranquilidad de porte y reflejan en su rostro una nueva expresión. Y al hablar de esto,
Recuerdo cuando Moisés oraba y su rostro resplandecía. El mismo efecto lo tenía Jesús cada vez que se encontraba con el Padre en oración, cosa que motivaba a los discípulos hasta el punto de decirle: Maestro, enséñanos a orar. Entonces, la oración también tiene un efecto físico que hace que nosotros podamos testimoniar en lo que estábamos en el encuentro con el Padre. En lo más profundo de su conciencia brilla una luz. Rezar significa dirigir el corazón a Dios. Y cuando una persona ora, instaura con Él una relación viva. Por eso pues, estamos como dando los elementos y de hecho hace 8 días distinguíamos entre lo que era rezar y orar. Vamos a volver a retomar algunos elementos para que nos quede claro y sobre todo para las personas que en esta noche llegan por primera vez a este taller y nos van a acompañar a lo largo de estos jueves. Cuando usted y yo practicamos la oración, empezamos a descubrirnos a nosotros mismos, a cultivar un sentimiento ético, o sea, un sentimiento que nos lleva a hacer el bien, porque nuestra conciencia nos orienta a hacer el bien. También descubrimos un sentimiento de solidaridad, solidaridad con los más débiles. Cuando nosotros practicamos, vivimos en oración, descubrimos nuestros egoísmos, nuestra vanidad y nuestros desatinos, nuestras equivocaciones. Propiamente entendida, la oración es una actividad madura, indispensable para el desarrollo completo de la personalidad y para la integración de las facultades más profundas del ser humano. Por eso es muy, muy importante la experiencia de la oración. Y avanzando en este conversatorio y de frente a este tema de la oración y la medicina, un médico católico, apostólico y romano que nos da cuenta de esta experiencia, ha podido observar a pacientes desquiciados y desesperados por todo tipo de terapias para librarse de enfermedades y del sufrimiento. Y entonces lo que ha hecho este médico es motivar a estas personas a la oración, porque la oración ayuda a que todas las personas se puedan equilibrar en sus emociones. Y eso es muy importante para que lo tengamos muy en cuenta. Siguiendo con la reflexión, él dice que son muchos los pacientes que han descubierto que la oración los provee de una corriente continua de poder que los sostiene inalterables en sus vidas cotidianas. Todos los días, contándonos este doctor Manuel de la Peña, dice que todos los días recuerdo el funeral de mi padre. El papá murió a los 97 años, porque me sorprendió gratamente cuando mi querido José María García, el mejor periodista deportivo de la historia, me dijo: Manuel, siempre tendré a tu padre en mis oraciones. Siempre tendré a tu padre en mis oraciones. Este mensaje influyó mucho en mi vida y hoy tengo que revelar un secreto. José María superó una enfermedad severa gracias a sus oraciones. Nadie mejor que él sabe que la fe mueve montañas. Y es que cuando nosotros vamos a orar, tenemos entonces que hacer parte de la experiencia de la fe. Nosotros oramos porque en nosotros hay fe. Y la fe la podríamos como determinar en unos verbos, 3 verbos, para que tengamos en cuenta. Fe es creer. Creo en Dios. Creo en que es todopoderoso. Creo que, como lo afirmamos en el credo, creador del cielo y de la tierra, de todo lo invisible y lo visible. Entonces, el primer verbo que nos ayuda en nuestra experiencia es el verbo de creer, que hace parte de la experiencia de la fe. Un segundo verbo es el de confiar. Como creo en Dios, pues puedo confiar y confiarme a Él y confiar todas y cada una de las cosas que Dios me concede. Confiar. Y el último es el de esperar. ¿Y por qué esperar? Bueno, porque también hace parte de mi experiencia, esperar, porque yo no puedo ser inmediatista en mi experiencia, o sea, yo no puedo como forzar u obligar al Señor a que responda aquello que yo quiero de una forma inmediata. Yo tengo que esperar, yo tengo que darme mi momento para la experiencia de Dios en mi vida.
Entonces, cuando tú te encuentras con el Señor, tienes que vivir una experiencia de fe. Y de hecho, este médico desde su experiencia, pues lo decía claramente, la fe mueve montañas. La fe mueve montañas. Entonces, que nuestra experiencia de oración se fundamente en esos tres verbos. Yo me uno al Señor porque creo en Él, porque confío en Él y porque espero en Él. Y así entonces podemos ir avanzando para tener muchos más elementos dentro de nuestra experiencia. Por otra parte, habla este médico, una de las experiencias que más me ha llamado la atención durante mi vida profesional es la de que el paciente, la de un paciente ateo, o sea, un paciente incrédulo, que siente que ha llegado su hora de morir y suplica a su médico que llame a un sacerdote para que le dé la extrema unción. En el último minuto se convierte al cristianismo y entra en el reino de los cielos. Estos son testimonios de personas que desde la medicina también están viviendo la experiencia de fe y cómo a través de la oración se da la sanación. Sigue diciendo él que en estas situaciones siempre recuerdo a Louis Pasteur, el enigmático científico descubridor de las vacunas. Murió con el rosario en la mano tras escuchar la vida de San Vicente de Paúl, porque pensó que así ayudaría a salvar a los niños que sufren. Siguiendo su ejemplo, desde hace años siempre llevo conmigo mi entrañable rosario que me regaló mi querido amigo Guillermo y que está bendecido por el Papa Francisco. La oración nos introduce en la dimensión sobrenatural de Dios. Así lo ha constatado también el doctor David Larson, es oncólogo radioterápico por la Universidad de Harvard y autor de más de 200 artículos científicos. Según los estudios de Larson, él dice que cultivar la comunicación con Dios renueva nuestro estado de ánimo y cambia nuestra actitud frente a la enfermedad. Cuando tú oras, renuevas tu estado de ánimo. Recuerda que el primer fruto que tú recibes cuando estás en oración es la paz, la serenidad, la tranquilidad, fruto del perdón que también recibes. Entonces, hay un equilibrio en el estado de ánimo y también cambia nuestra actitud frente a la enfermedad. Eso que se convertía en un peso, eso que se convertía en algo que nos desesperaba, cuando nosotros oramos, el Señor dice, mi yugo es suave, llevadero, mi carga es ligera. La enfermedad en la oración se convierte también en algo ligero. En este sentido, está hablándonos el médico, acude a mi memoria Albert Einstein, premio Nobel en física, que afirmaba, y esto es importante resaltarlo, hay dos maneras de vivir una vida. La primera es pensar que nada es un milagro, y la segunda, que todo es un milagro. Por lo que, pero de lo que estoy seguro es que Dios existe. Miren la frase de Albert Einstein. Hay dos maneras de vivir la vida. La primera es pensar que nada es un milagro. La segunda, que todo es un milagro. Pero de lo que estoy seguro es que Dios existe. Y para ir finalizando, pues en este estudio científico, ya adentrarnos a unos textos bíblicos que nos van a ayudar a profundizar en el tema de la oración, él dice que no tiene ninguna duda al respecto. La oración es un esfuerzo del hombre por llegar hasta Dios. Cuando por medio de una ferviente oración nos dirigimos a Él, experimentamos una mejoría, tanto en el alma como en el cuerpo. Pienso aquí en Epicteto, el estoico, y en su consejo. Piensa más a menudo en Dios que las veces que respiras. ¿Se imaginan eso? Piensa más a menudo en Dios que las veces que respiras. En resumen, y a la luz de las evidencias científicas anteriormente mencionadas y constatadas por el amigo preferido de él, Alexis Carrel, Premio Nobel de Medicina, la oración es una fuerza tan real como la rotación de la Tierra. Lo habíamos dicho hace 8 días. Según Alexis Carrel, la oración es una emanación invisible del espíritu del hombre, que es la forma más poderosa que el hombre puede generar. Si adquieres este hábito, te cambia la vida. Dicho de otro modo, la verdadera oración moldea la vida y la verdadera vida exige oración. La verdadera oración moldea la vida, le da forma a tu vida y la verdadera vida exige oración. Por eso tú te habitúas
a la oración. Por eso el mismo Señor te da hambre y sed para que lo busques, porque Él se deja encontrar. Y para finalizar, me viene a la memoria uno de los poemas favoritos de Santa Teresa de Calcuta, que ha sido el mejor regalo de cumpleaños que me ha hecho una prima. Esto lo dice nuestro médico, y aquí yo quiero compartir mi pantalla para que ustedes puedan, junto conmigo, pues tener la experiencia de estas líneas. ¿Qué dice Santa Teresa de Calcuta? El fruto de la oración, del silencio es la oración. El fruto de la oración es la fe. El fruto de la fe es el amor. Y el fruto del amor es el servicio. Y el fruto del servicio es la paz. Para que lo tengamos en cuenta. Miren, qué bello. Y es que cada vez que nosotros entramos en comunión con el Señor, pues vivimos esta experiencia. El fruto del silencio es la oración. El fruto de la oración es la fe. El fruto de la fe es el amor. El fruto del amor es el servicio. El fruto del servicio es la paz. Y de hecho, pues podría yo decir en este momento que si nosotros oramos, no solo recibimos tranquilidad, paz, perdón, sino más fe, más amor, un deseo de servir y un deseo de construir la paz. Bien, pues esto hacía parte de la experiencia que en estos mm, buscando como artículos que nos lleven como a la meditación más profunda de la importancia de la oración, pues nos han servido para complementar este tema. Pues también quiero retomar lo que hace 8 días hablábamos e ir adelantándonos en este proceso, ¿no? Yo les preguntaba hace 8 días qué era más importante, si rezar o si orar. Y de hecho aclarábamos, ¿no? Que la oración es una actitud delante de Dios, es un diálogo amoroso, es un algo que resume toda nuestra vida y que nos pone en contacto con el Señor. Que más que técnicas, hablando de la oración, es algo que tiene que ver directamente con nuestro corazón, que nos lleva a integrarnos, a unirnos plenamente con Dios, nuestro Señor. Y es que, como lo vamos a ver en un texto, Jesús, aunque habló poco de la oración, sus discípulos lo veían constantemente en oración. Jesús se la pasaba toda la noche en oración, y cuando regresaba venía lleno de luz, lleno de paz, lleno de sabiduría. Quiero entonces retomar ese texto que hace 8 días les había dejado de tarea. Uno de los primeros textos era Lucas 6:12. ¿Qué nos dice Lucas 6:12? Y en esto entonces les voy a permitir que vayan al texto, busquen Lucas 6:12. En este momento hagamos ese ejercicio. ¿Qué dice tu Biblia? Yo la voy a compartir también desde 3 versiones para como podamos también escuchar 3 voces, 3 traducciones un tanto diferentes, pero que guardan el mismo sentido de la experiencia del texto bíblico. Y entonces, mi texto bíblico, el primero es tomado de la Biblia de las Américas. La Biblia de las Américas que nos dice, en esos días, él se fue al monte a orar y pasó toda la noche en oración a Dios. Entonces estamos leyendo Lucas 6:12 y nos encontramos con este primer texto. En esos días él, hace referencia a Jesús, se fue al monte a orar, a tener un diálogo con el Padre, y pasó toda la noche en oración con Dios Padre. La Nueva Biblia Latinoamericana dice que en esos días Jesús se fue al monte a orar. Allí sí encontramos no el artículo él, sino propiamente el nombre de Jesús. Se va a orar y pasó toda la noche en oración a Dios. Aquí lo único que varía es un artículo por el nombre. Y la traducción de la Reina Valera en el año 1909 dice que, y aconteció en aquellos días que fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Bueno, 3 versos paralelos, 3 versiones de diferentes voces o miradas o traducciones de un mismo texto que vamos a compartir, que estamos compartiendo. Pues entonces miremos el contexto. ¿Por qué se da este texto? ¿Qué estaba sucediendo en el momento, pues, para que Jesús se motive a pasar toda la noche en oración? Pues si nosotros vamos al verso 12, estamos leyendo Lucas 6:12, si nosotros
miramos el 12 y el 13, encontramos un texto paralelo. Jesús escoge a los 12 discípulos. Dice el texto que en esos días él se fue al monte a orar y pasó toda la noche en oración a Dios. Y el verso 13 dice, cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y escogió 12 de ellos, a los que también dio el nombre de apóstoles. ¿Qué debemos resaltar? Jesús nos enseña a tomar decisiones importantes y trascendentales en oración. Pasó toda la noche en oración. No fue cuestión solo de un Padre Nuestro. No fue cuestión solo de ofrecer una Eucaristía y ya. Tener la posibilidad de entrar en diálogo y preguntarle al Padre de los cielos, Padre, ¿estás de acuerdo con que hagamos esto? ¿Estás de acuerdo de que estos 12 sean estos, estos y estos? ¿Estás de acuerdo en que yo haga este negocio? ¿Estás de acuerdo en que yo haga este procedimiento? Estar en diálogo y no un instante, un minutico, sino en este caso, en Lucas 6:12, pasó toda la noche en oración. Bueno, hay una referencia cruzada. ¿Qué significa eso? Que encontramos algunos textos también en el Antiguo Testamento que nos pueden hablar del tema de orar. Entonces, el primer texto es de Samuel 15:11. Dice el texto, me pesa haber hecho rey a Saúl, porque ha dejado de seguirme y no ha cumplido mis mandamientos. Y Samuel se conmovió y clamó al Señor toda la noche. Un texto que también el primero de Lucas nos presenta a Jesús orando para tomar una decisión. En este nos presenta a Samuel conmovido, compungido, triste, posiblemente arrepentido, y clama toda la noche al Señor misericordia. Me pesa haber hecho rey a Saúl porque ha dejado de seguirme y no ha cumplido mis mandamientos. Entonces Samuel, el profeta, pues siente en su corazón o lo mueve un sentimiento a clamar al Señor, para que entonces tengamos en cuenta que podemos tomar decisiones, pero también podemos pedir al Señor misericordia. Como les digo, no de un ratico, sino dedicarle tiempo, espacio. Hay otro texto del profeta Isaías en el verso 29, perdón, capítulo 26, verso 9, dice que en la noche te desea mi alma, en verdad mi espíritu dentro de mí te busca con diligencia, porque cuando la tierra tiene conocimiento de tus juicios, aprenden justicia a los habitantes del mundo. En la noche te desea mi alma, en verdad mi espíritu dentro de mí te busca con diligencia, con necesidad, con concentración. No sé si a ustedes les pasa que, bueno, yo sé que todos trabajamos y de pronto en la noche pues muy cansados, pero en cuanto a mí respecta, después de las 10 de la noche es una hora, un momento en mi experiencia de vida para poderme centrar, para poderme concentrar mejor, para poder tener estos espacios de encuentro con el Señor o también espacios de concentración con las cosas de la vida. En la noche te desea mi alma. En verdad mi espíritu dentro de mí te busca con diligencia. Miremos el texto de Mateo 5, capítulo 5, verso 1. Nos vamos ahora al Nuevo Testamento y estamos haciendo una referencia cruzada. ¿Qué significa eso? Algunos textos que nos puedan llevar a la comprensión de este texto de Lucas que estamos compartiendo. Mateo dice que, y cuando vio las multitudes subió al monte y después de sentarse sus discípulos se acercaron a él. Y cuando vio las multitudes subió al monte y después de sentarse sus discípulos se acercaron a él. En Mateo capítulo 14, verso 23 encontramos, después de despedir a la multitud, subió al monte a solas para orar y al anochecer estaba allí solo. Y es que esa experiencia, si lo podemos ver o notar en Mateo, subir al monte, es tener la experiencia del encuentro, es ascender a algo importante, es ascender a la presencia de Dios, a solas a orar. Marcos 3:13 dice que sube al monte, llama a los que él quiso y ellos vinieron a él. Pues de hecho hace parte también de este texto que hemos compartido Lucas 6:12, pero en la versión de Marcos. Jesús sube al monte, llama a los que él quiso y ellos vienen a él.
Y finalmente Lucas 5:16, pero con frecuencia él se retiraba a lugares solitarios y oraba. Y en Lucas 9:18, y mientras Jesús oraba a solas, estaban con él los discípulos y les preguntó diciendo, ¿quién dicen las multitudes que soy yo? Otro texto de Lucas 9:28. Y como 8 días después de esas palabras, Jesús tomó consigo a Pedro, a Juan, a Jacobo y subió al monte a orar. Lucas 9:29. Mientras oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra y su ropa se hizo blanca y resplandeciente. Entonces, ¿qué podemos encontrar en este texto? Que es necesaria la oración para tomar decisiones, que es necesaria la oración también para implorar misericordia, que es necesaria la oración porque también tiene un efecto físico sobre nosotros. Es que cuando tú oras, hermano y hermana, cuando tú oras, se te tiene que notar. Así como cuando tú te alimentas, se te notan los gorditos y se te notan los cachetes y se te nota la papada, pues cuando tú oras, se te tiene que notar. Y esa oración impacta en los otros hermanos. Esa oración, sin que tú te des cuenta, porque el Señor actúa, hace que tus hermanos se beneficien. Por eso, como para concluir esta parte de estas citas bíblicas, les puedo decir que era la oración la que fortalecía a Jesús y le permitía ser un instrumento perfecto y diáfano de la voluntad de Dios y de su gracia para con los demás. Todo esto impactaba a sus discípulos hasta el punto de decirle, Maestro, enséñanos a orar. Esto es como un recorderis de lo que hace 8 días tuvimos la posibilidad de ver y sobre todo de hacer una profundización. Pues ahora vamos a seguir en esta parte de la profundización y yo les había hablado de algunos temas y dentro del primer tema pues quería presentarles de que la oración es una de las enseñanzas más importantes de Jesús. Y es que un día estaba Jesús orando en cierto lugar y al terminar su oración uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar como Jesús enseñó a sus discípulos. Aquí vamos a revisar este texto de Mateo 11:1, que también se los había dejado de tarea. Entonces, chequémoslo, revisémoslo nuevamente, Mateo 11:1, y vamos a hacer el mismo ejercicio. Les voy a compartir los versos paralelos desde 3 versiones, la referencia cruzada, y vamos a tratar de mirar allí qué puede aparecer de este texto. ¿Qué dice entonces Mateo 11:1? ¿Me están siguiendo? Bueno, pues entonces compartamos estos textos. El primero, Mateo 11:1 de la Biblia de las Américas dice, y aconteció que estando Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, le dijo uno de los discípulos, Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó también a sus discípulos. Si miramos la Biblia latinoamericana, dice que aconteció que estando Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó le dijo uno de sus discípulos, Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó también a sus discípulos. Bueno, es muy parecido, de hecho podríamos decir que se repite, que es tal cual. Vamos entonces al último texto, el de la Reina Valera, versión 1909, dice, y aconteció que estando él orando en un lugar, ¿cómo acabó? Uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Jesús, maestro de oración. Tú también te debes convertir en un maestro de oración, hasta el punto de que los demás puedan llegar a sentir la necesidad de decirte, enséñame a orar. Yo quiero aprender a orar como tú oras. Yo quiero sentir el beneficio, la gracia de Dios, tener la fe que tú tienes y todo eso bonito que tú irradias cuando tú oras. Jesús es el maestro de oración por excelencia. Tú y yo tenemos que también convertirnos en maestros de oración por excelencia. Bien, ¿cómo vamos hasta el momento? ¿Estamos comprendiendo nuestra reflexión? Pues entonces vamos a seguir avanzando y ahora les presento el contexto. O sea, otras referencias que hacen parte de este texto de Mateo 11:1. El contexto es el siguiente.
Y aconteció que estando Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos: Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó también a sus discípulos. Y él les dijo: cuando oren, digan: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Bien, o sea, en el texto de Lucas, Jesús pasa toda la noche en oración para elegir a sus discípulos. En este texto de Mateo, Jesús se aparta. La experiencia de la oración contagia a los discípulos hasta el punto que Jesús les comparte su oración. ¿Cómo se dirige él al Padre? Pues con estas palabras. De hecho, la relación con Jesús, de esa oración que estaban teniendo los judíos hasta el momento de Jesús, cambia. Porque Jesús propone a sus discípulos decirle al Padre: Papito, Abba, de una forma mucho más cercana. Y entonces Jesús propone esta oración que tiene 7 peticiones y que yo los invito también a que profundicemos en cada una de las peticiones del Padre Nuestro desde el Catecismo de la Iglesia Católica. Entonces, ¿cuáles son esas 7 peticiones? Por eso es una oración perfecta y por eso Jesús desde lo más profundo de su corazón se la comparte a los discípulos y no la comparte a nosotros. Entonces, ¿qué dice la oración? Padre nuestro que estás en el cielo. Primera petición: santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Posiblemente no comprendías de dónde había surgido la oración. Y es que la oración del Padre Nuestro, primero es como el tesoro que Jesús le comparte a sus discípulos, pero también es la motivación, la manifestación de uno de sus discípulos para que Jesús les enseñe a orar. Por eso el Padre Nuestro no es una oración común, no es una oración cualquiera, es un tesoro que Jesús comparte a todos aquellos que se sienten motivados a seguir al maestro de oración en oración. Por eso el Padre Nuestro no puede ser una experiencia de repetir como loros parlanchines este diálogo con el Padre, sino de una forma muy centrada y muy consciente hacer cada una de estas peticiones que se convierten en una oración perfecta. ¿Cuál es la referencia cruzada de este texto de Mateo 11:1? Bueno, pues entonces examinemos el texto de Lucas en el capítulo 10, verso 42, que dice: pero una sola cosa es necesaria, y María ha escogido la parte buena, la cual no se le será quitada. ¿De qué estamos hablando? Pues cuando Jesús va a visitar a Betania, a Lázaro, allí se encuentra con María y con Marta. Y Marta comienza a decirle: ay Señor, permítele que María venga a ayudarme en las cosas de la casa, mire que es que hay mucho por hacer. Y entonces ahí Jesús le dice: ¿por qué te afanas? ¿Por qué te complicas la vida? No, María ha escogido la mejor parte y la cual no se le quitará. Por eso, cuando tú oras, escoges la mejor parte, escoges a Dios. Otra referencia es la de Lucas en el capítulo 11, verso 2. Y él les dijo: cuando oren, digan: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino. La anterior, pues, hace parte también del texto, pero este texto es de Mateo, Mateo 11, versículo 2, cuando oren, digan, y la referencia que les estoy presentando aquí es Lucas 11, 2. Entonces, en la voz de Mateo y en la voz de Lucas, el Padre Nuestro es una experiencia para los discípulos, para que se compenetren con el Padre. El pueblo judío es un pueblo orante, es un pueblo teócrata, o sea, que son gobernados directamente por Dios, quien les había mostrado el camino para reunirse con él. Y pues por eso se dan los 150 salmos. De hecho, entonces el pueblo judío oraba a través de los salmos. Cuando Jesús enseña a sus discípulos a orar, la oración se convierte en algo más personal. Cuando les dijo: cuando recen, digan: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos cada día el pan que nos corresponde, perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todo el que nos debe, y no nos dejes caer en tentación. Jesús
hace esa oración, comparte ese tesoro porque quiere que sus discípulos también se conviertan en maestros de oración y contagien a las otras personas del espíritu, del amor que se recibe cada vez que nos encontramos con el Padre. ¿Por qué es vital que hagamos oración? ¿Por qué es importante que hagamos oración? Pues Jesús nos enseña que la oración es indispensable, que es vital en la vida del hombre. Y hay un texto que dice en Mateo 26:41, velen y oren para no caer en tentación porque la carne es débil. ¿Por qué es vital que hagamos oración? Allí ya encontramos una referencia. Pues entonces compartamos nuevamente este texto de Mateo 26:41 desde tres voces diferentes o tres traducciones diferentes. La primera, la Biblia de las Américas, nos dice, velad y orad, porque para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. La Biblia latinoamericana dice, velen y oren, para que no entren en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y la Reina Valera nos dice, velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu, a la verdad, está presto, mas la carne enferma. Entonces, ¿por qué es vital que hagamos oración? Porque es vital, es de vida, es necesario. A veces cuando uno dice, esto es de vida o muerte, ¿por qué es importante que hagamos oración? Para no caer en tentación. ¿Cuál es el contexto de esta cita de Mateo 26:41? Pues aquí lo tenemos. En el verso 40 vino entonces a los discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, ¿con que no pudisteis velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Apartándose de nuevo, oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si esta no puede pasar sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Ese es el contexto del por qué Jesús motiva e invita a que velemos y oremos. Y cuando se habla de velar, no solo es estar en vela, en vigilia en la noche, sino es estar en vela en el día. O sea, tener la posibilidad de que nuestro espíritu, nuestro corazón se conecte con el Señor. Así como respiramos y no somos conscientes de la respiración, que nuestra experiencia con el Señor también se convierta en algo muy, pero muy profundo de meditación, en donde si no somos conscientes de nuestra respiración, pues podamos en todo momento y a toda hora decirle cosas bonitas a Dios. ¿Cuál es la referencia cruzada de este texto? Pues mire, en Mateo 26:38 encontramos lo siguiente. Entonces les dijo, mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. En Marcos, capítulo 14, verso 38, les dice, velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. No tendrá la fuerza de resistir. Y esta como que viene a ser la conclusión. No tendrá la fuerza de resistir el embate del demonio, de la debilidad humana, de nuestra concupiscencia, si no oramos. Si no oramos, seremos siempre arrastrados y víctimas de nuestras pasiones. Por eso la importancia de la oración. Nuestro mundo moderno nos ha llevado en este correr cotidiano a no tener tiempo para la oración. El tiempo para orar no existe. Nosotros tenemos que crearlos, tenemos que fabricarlos. En otro momento y en otro tiempo yo he compartido esta historia que quiero ahora compartírselas a ustedes para ir finalizando la reflexión del taller de hoy. Y les cuento, a ver, imagínenselo. Allá en el cielo, los ángeles se daban cuenta de que llegaban muy pocas oraciones e hicieron una junta y se preguntaron, ¿qué pasará? ¿Por qué será que la gente en la tierra no ora? Y se les notaba la preocupación. Vinieron a la tierra a hacer una encuesta, tomando el aspecto del hombre, y comenzaron a preguntarle, ¿por qué no oras? ¿Por qué no oras? Y la respuesta fue, no tengo tiempo. A los estudiantes le preguntaron, ¿por qué no oras? Y respondieron, no, que las clases, que la novia, que los juegos. A los adultos les preguntaron, ¿por qué no oras? Y sacaron entonces excusas que no, que mucho trabajo, que mucho tráfico, que llego cansado. Y es que todos tenían saturadas sus agendas. Se presentaron entonces los ángeles ante Dios y le mostraron los resultados. El mundo moderno los ha atrapado y no tienen tiempo para orar. Y entonces le hicieron una propuesta a los ángeles a Papá Dios.
Queremos que le agregues una hora más al día, la hora para la oración. Él sonrió, papá Dios, y aceptó. Y se interrogó, veremos qué pasa. Los ángeles estaban emocionados porque el hombre tenía así tiempo para orar. Los científicos se asombraron porque el día se había alargado. Los periódicos publicaron. Se buscaban razones. ¿Será que la Tierra rota más lento? Y se cambiaron todos los relojes de 24 a 25 horas. Los ángeles, encantados por este cambio, esperaban a que comenzaran a subir miles y millones de oraciones. Y pasó el tiempo. Miles y millones de oraciones. Pero no aumentaron. Pasó todo un año, pero nada. Y comenzaron a interrogarse en los ángeles qué habrá ocurrido. Y entonces regresaron a la tierra para ver qué pasaba y se preguntaron. Le comenzaron a preguntar a las personas, si ahora tienen una hora más de tiempo en el día, ¿por qué no oran? Si ahora tienen una hora más de tiempo en el día, ¿por qué no oran? Y las respuestas que dieron fueron las siguientes. ¿Recuerdan que les preguntaron anteriormente a los estudiantes? Pues los estudiantes salieron con el cuento, siempre había querido tomar clases de piano y como no tenía tiempo, ahora sí lo puedo hacer. Y a esa señora adulta ama de casa, pues ahora estoy tomando clases de cocina. Y cada uno ocupó esta hora para algo que siempre había querido hacer. Regresaron los ángeles con tristeza, se presentaron a Dios con vergüenza. Señor, no ha funcionado. Han llenado su día con otras actividades. Y entonces el Señor le respondió sonriendo. Y atención a esto, es la moraleja, lo más importante. Y aquí yo quiero que tú te examines de frente a la enseñanza de este cuentico, pero que trae una realidad. El Señor le respondió sonriendo. No se trata de tiempo, se trata de amor. Mientras no haya amor, no habrá oración. Y Dios volvió toda la normalidad, regresando el tiempo a sus 24 horas y borrando de la memoria del hombre esta experiencia. Por eso, mis queridos hermanos y hermanas que en esta noche nos han acompañado en, en este segundo día de este taller de oración, la oración no es cuestión de tiempo. Siempre nos damos tiempo para las cosas que amamos y para las demás, que no son importantes, no sacamos tiempo. Por eso, como decía el Señor sonriéndoles, no se trata de tiempo, se trata de amor. Mientras no haya amor, no habrá oración. Y aquí entonces quiero invitarlos en estos últimos 5 minutos que me quedan a que pensemos en nuestra vida. Hemos sacrificado muchas cosas. De hecho, las parejas sacrifican tiempo, sacrifican espacio. Las parejas cuando están enamorados hacen cosas que nunca habían hecho. Eso lo hacemos por Dios. Por Dios hacemos lo mismo. No es cuestión de tiempo, es cuestión de amor. Y por eso, pues para finalizar, quiero que esas palabras de que es cuestión de amor nos lleven entonces a organizar nuestro tiempo. Así como usted tiene un horario para desayunar, para almorzar y para cenar, para trabajar, para ir al gimnasio, para esto y para lo otro, organice su tiempo, porque es que el tiempo no lo estamos sabiendo administrar, para que tú puedas entonces recibir amor y que se convierta la experiencia de la oración en un intercambio de amor. Para finalizar, la canción que les voy a compartir habla de la importancia de la oración, la importancia del encuentro con el Señor. Cierra tus ojos y le damos gracias a Dios por su amor, por su perdón, por su misericordia, por estar con nosotros. Escucha, porque vale la pena orar. Si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán. Orando, cualquier necesidad Él la resolverá. Orando,
Si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán. Orando, cualquier necesidad Él la resolverá. Orando, meditar en el Señor, las penas mitigar. Orando, bendita oración, ya puedo hablar con Dios. Orando, meditar en el Señor, las penas mitigar. Orando, bendita oración, hoy puedo hablar con Dios. Orando. En la Eucaristía recibimos al amor de los amores. En la Eucaristía recibimos el amor para amarlo a Él. Pide en ese momento, como fruto de este encuentro, la gracia de amarlo más. Porque si lo amas más, lo conviertes en el centro de tu vida y le vas a dedicar el espacio necesario como enamorado. Él sale a tu encuentro siempre, en todo lugar. A veces decimos, es que Dios no nos escucha. Es que nosotros no hacemos el silencio para escuchar a Dios. Dios siempre quiere hablar, siempre quiere escucharnos. Entonces pídele al Señor en este momento que te convierta en un enamorado del amor, para que el tiempo no se limite. De hecho, el tiempo rinde. Cuando uno le dedica tiempo a Dios, el tiempo rinde. Como nos ha rendido en estos minutos, en esta enseñanza que hemos recibido. Gracias, Padre, por estar en medio de nosotros. Gracias porque podemos escuchar tu dulce voz en esta paz, en esta tranquilidad. Te entregamos nuestras enfermedades, no solo las físicas, sino también las emocionales. Te entregamos, Señor, nuestros rencores. Te entregamos, Señor, nuestro desamor. Enamóranos más, que se llene cada día más nuestro corazón de tu presencia y de tu amor. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. María, Madre de la Misericordia, Madre buena, tú has traído al Salvador al mundo y eres Madre y Reina de este suelo, como lo eres de nosotros en el cielo. Bendice con tu amor estas comarcas y a estas gentes creyentes, y también a los confusos que desdeñan tu amor y no te aman. Madre, Madre Santa, danos la paz y danos el amor. Danos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Danos con tu gracia, la gracia de ser santos, la gracia de ser buenos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como lo era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. El Señor les bendiga y les guarde.
Amén. El Señor tenga misericordia de ustedes. Amén. Vuelva el Señor su rostro hacia ustedes y les conceda la paz. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciendan sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Para mí ha sido muy grato acompañarles esta noche. Fue un poco más corto que hace 8 días porque en 2 minutos comienzo la Eucaristía y voy a ir a retirar el Santísimo, que las personas están en la adoración al Santísimo, pero en mi Eucaristía los colocaré a ustedes y a todos y cada uno de los que se han conectado esta noche y sigan ustedes allí conectaditos para que sigan la reunión. En 8 días nos volvemos a encontrar a través de este mismo espacio para un tercer momento de taller de oración. Dios los bendiga. Chao, chao. Buenas noches a todos y a todas. Muchas gracias. Buenas noches, Padre. Buenas noches. Buenas noches, bendición. Buenas noches a todos. Gracias por compartir y estar aquí con nosotros. Nos vemos el próximo jueves a las 7 de la noche, si Dios lo permite. Dios les bendiga. Buenas noches tengan todos. Dios les bendiga.